Picaforte de septiembre de 1941, Tokio. En una casa discreta del barrio de Setagaya, las ventanas están cubiertas y las cortinas no dejan pasar la luz. En una habitación pequeña, un hombre alto, con una pierna que aún le duele desde la Gran Guerra, escucha el chasquido seco del transmisor de radio. Max Clausen golpea las teclas. Las chispas saltan. El código viaja por el éter hacia Moscú. El Japón no atacará a la URSS este año. Detrás de ese mensaje hay 8 años de infiltración, 5 agentes principales y una decisión que cambiará el equilibrio en el frente oriental. Stalin podrá sacar divisiones de Siberia y enviarlas a defender Moscú. El hombre que entrega esa conclusión se llama Richard Sorge. En su pasaporte, periodista alemán. En sus informes, simplemente Ramsey. Para la historia, el espía en Tokio que advirtió sobre Barbarroja y que ayudó a mantener a raya a Japón en el este. Richard Sorge nace en 1895, en Bakú, entonces Imperio Ruso. Padre alemán, madre rusa. Crece entre 2 mundos y 2 idiomas. En 1914 se alista en el ejército alemán, combate en la Primera Guerra Mundial y resulta gravemente herido en el frente occidental. Es condecorado con la Cruz de Hierro, pero la guerra le deja algo más que cicatrices, una profunda desilusión. En los años de la República de Weimar, se acerca al marxismo, se afilia al Partido Comunista de Alemania y luego entra en la órbita de la inteligencia militar soviética, el GRU. Para Moscú es un candidato ideal, alemán de origen, culturalmente ruso, sin miedo al riesgo y dispuesto a trabajar en la sombra. Pasa por misiones en Europa, en Gran Bretaña, en Oriente Medio, pero su destino verdadero está en Asia. Primero, Shanghái. En los años 30, esa ciudad es un hervidero de espías, alemanes, japoneses, británicos, soviéticos, todos se vigilan entre sí mientras China se desangra. Allí, Sorge aprende a moverse entre consulados, periódicos, bares de marineros y despachos de generales. Aprende que, a veces, la mejor forma de esconderse es brillar. Cuando el GRU decide que necesita ojos en Tokio, el corazón del imperio japonés, el nombre de Sorge aparece en la parte alta de la lista. Septiembre de 1933. Sorge desembarca en Yokohama. Su cobertura: corresponsal en Japón del Frankfurter Zeitung, uno de los periódicos más prestigiosos de Alemania. Un periodista culto, con simpatías nazis cuidadosamente exhibidas, que habla de la amenaza del bolchevismo y bebe más de la cuenta en los bares de Ginza. Como parte de su máscara, incluso se afilia al partido nazi. Para la policía japonesa y para los diplomáticos alemanes, es lo último que esperarían de un espía soviético. Justo por eso funciona. Su misión, tal y como la define Moscú, es clara: averiguar si Japón planea atacar a la Unión Soviética. Durante toda la década de 1930, en el Kremlin se teme más a Tokio que a Berlín. Las tropas japonesas están en Manchuria, en la frontera con Siberia. Un golpe por el este, combinado con una amenaza alemana en el oeste, podría romper al país en 2. Pero en Japón, Sorge está solo. No tiene una estructura previa que lo espere.
Tiene que construir una red desde cero, en un país cerrado, desconfiado y en plena deriva militarista. Lo consigue. Su primera pieza es un nombre clave, Hotsumi Ozaki, intelectual japonés, analista de política china, que pronto se convierte en uno de los asesores del primer ministro Fumimaro Konoe. Ozaki, desilusionado con el militarismo y la brutalidad japonesa en China, decide ayudar a la URSS, que ve como único contrapeso al fascismo en Asia. A su alrededor, Sorge arma un pequeño círculo. Max Clausen, técnico de radio alemán que instala un transmisor clandestino en Tokio. Anna Clausen, su esposa, que actúa como correo cuando hace falta. Branko Vukelić, periodista de origen yugoslavo, colaborador de revistas francesas, con acceso a círculos diplomáticos. Miyagi Yotoku, periodista japonés, enlace con ambientes culturales y de prensa de habla inglesa. Con ese puñado de hombres y mujeres, Sorge construye un puente directo desde el corazón del poder japonés y de la embajada alemana en Tokio hasta los despachos del GRU en Moscú. Porque la otra pata de la operación está en el edificio con la bandera de la esvástica. Sorge se acerca poco a poco a la embajada alemana. Su pose de nazi convencido, sus análisis brillantes sobre la política japonesa y su capacidad para moverse en ambientes que los diplomáticos aún no entienden, le abren puertas. El embajador Eugen Ott, que le aprecia y confía en él, le permite algo impensable, un puesto de trabajo dentro de la propia embajada. Sorge desayuna con él, comenta los telegramas, redacta borradores de informes que luego viajarán a Berlín con la firma de Ott. A ojos de los japoneses, es casi un miembro del círculo interno del Reich en Tokio. A ojos de Moscú, es un sueño hecho realidad. Un agente soviético sentado literalmente en el centro mismo de la representación alemana en Japón. Desde allí, Sorge envía información clave. Detalles sobre el pacto anti-Comintern y la evolución del eje Berlín-Roma-Tokio. Lecturas internas sobre las luchas de facciones en el ejército japonés. Informes sobre los choques fronterizos entre Japón y la URSS en el lejano oriente, como el de Haljin-Gol, y sobre la disposición real de Tokio a una guerra contra Moscú. Más de una vez, sus análisis indican que Japón, pese a la retórica agresiva, no tiene intención inmediata de lanzarse contra Siberia. En Moscú, sin embargo, esos informes son recibidos con recelo. Stalin, paranoico y rodeado de purgas, sospecha incluso de sus propios espías. En 1939, la central le envía un mensaje de reproche. La dirección cree que se está relajando. No es cierto, simplemente no dice lo que quieren oír. En 1940 y 1941, el foco se desplaza. En Europa, Hitler prepara el ataque a la Unión Soviética. Tokio y Berlín se han aproximado, y Sorge está en un punto único para ver cómo se cruzan ambas agendas. A través de contactos militares en la embajada, como el teniente coronel Erwin Scholl, Sorge conoce los planes de la Wehrmacht. En mayo de 1941, envía a Moscú un informe crucial. El ataque alemán contra la URSS está previsto para finales de junio,
y el propio embajador Ott considera la guerra prácticamente segura. Sorge no es el único que avisa. Otros agentes, otras fuentes de inteligencia y hasta informes de diplomáticos occidentales apuntan en la misma dirección. Pero Stalin, marcado por alarmas anteriores y convencido de que Hitler no romperá todavía el pacto de 1939, ignora las advertencias. La propaganda soviética de la década de 1960 dirá que Sorge envió incluso el día exacto del ataque, el 22 de junio, disputado. Las investigaciones posteriores sugieren que su fecha más concreta fue alrededor del 20 de junio, y que él mismo nunca reclamó otra cosa. Lo indiscutible es que avisó del mes, de la preparación y de la intención. También es indiscutible que en el Kremlin nadie quiso creerle. Cuando la noticia de la invasión le llega en Tokio, Sorge, según testigos posteriores, se derrumba en un bar, entre gritos contra Hitler y la esperanza de que Stalin le enseñe una lección. Es la reacción de un hombre que conoce el precio de no escuchar a tiempo. Su momento decisivo llega unos meses después. Mientras los ejércitos alemanes avanzan hacia Moscú, la gran pregunta en el Kremlin es otra. ¿Atacará Japón por el este? Si Tokio abre un segundo frente en Siberia, la URSS tendrá que mantener cientos de miles de hombres y miles de tanques atados a la frontera asiática. Si no lo hace, esas tropas podrán viajar hacia la capital justo cuando los panzers se acercan a las afueras de la ciudad. En Tokio, Ozaki escucha discusiones en el entorno del primer ministro Konoe y en los círculos militares. Desde 1939, después de la dura derrota en Haljin-Gol, el alto mando japonés se divide entre dos estrategias. El golpe al norte, guerra contra la URSS para arrebatar Siberia. El golpe al sur, expansión hacia las colonias europeas en el sudeste asiático, rica en petróleo, lo que, inevitablemente, lleva al choque con Estados Unidos. Y Gran Bretaña. En 1941, las señales internas que capta la red de Sorge apuntan hacia el sur. Japón prepara su avance hacia Indochina, mira a Filipinas, a Malasia, a las Indias neerlandesas. Hablan de Pearl Harbor mucho más que de Vladivostok. El 14 de septiembre de 1941, Sorge envía el mensaje que ha estado años preparando. Japón no atacará a la URSS en el futuro cercano. Solo lo haría si se cumplen tres condiciones muy concretas: la caída de Moscú, un aumento masivo de las fuerzas japonesas en Manchuria y el estallido de una guerra civil en Siberia. Nada de eso está sucediendo. En Moscú, esa información no llega sola. Los criptógrafos soviéticos llevan tiempo leyendo parte del tráfico diplomático japonés y también ven indicios de que el norte no es la prioridad. Pero el informe humano de Sorge tiene un peso especial. No son solo cifras, es el clima político interno del gobierno de Tokio. Historiadores posteriores han discutido hasta qué punto fue su mensaje lo que desencadenó la decisión de mover divisiones desde el lejano oriente hacia Moscú, disputado. Lo que sí puede medirse es el resultado. A finales de 1941, el Stavka traslada desde Siberia y el Extremo Oriente más de una decena de divisiones, tanques y aviación que refuerzan la defensa y luego el contraataque ante la capital. Aquellas tropas jugaron un papel importante en la ofensiva de diciembre, cuando el invierno y la resistencia soviética frenan por primera vez a la Wehrmacht. En el origen de ese movimiento, entre otras fuentes, estaba el cable de un espía en Tokio.
Pero mientras su información tiene impacto en Moscú, en Japón, la red de Sorge empieza a deshilacharse. La policía militar japonesa, la temida Kempeitai, lleva tiempo siguiendo huellas de simpatizantes comunistas y sospechosos de espionaje. Un trabajo paciente, a partir de pequeños descuidos, de contactos, de escuchas, va dibujando la silueta de una organización que no encaja con los servicios de inteligencia que Tokio conoce. En otoño de 1941, la detención de Miyagi Yotoku, el periodista japonés del Círculo de Sorge, desencadena una cadena de interrogatorios. Bajo presión, aparecen nombres, entre ellos el de Ozaki, demasiado cercano al primer ministro, pero también demasiado crítico con el rumbo militar. El 18 de octubre de 1941, la Kempeitai detiene a Richard Sorge en Tokio. Tiene 46 años. Ese mismo día, caen Clausen y otros miembros de la red. Al principio, los japoneses creen que han capturado a un espía alemán que trabaja para el Abwehr. La embajada del Reich se indigna, protesta, exige explicaciones. Berlín pregunta a sus propios servicios si ese hombre es suyo. La respuesta es fría. No, Sorge no pertenece a sus redes. Tampoco Moscú reconoce nada. Cuando Tokio sondea la posibilidad de un intercambio, la Unión Soviética niega que ese periodista alemán tenga relación alguna con ellos. Para Stalin, admitirlo significaría reconocer que tuvo durante años un agente incrustado en la embajada de un aliado del Eje, y significaría admitir que ignoró sus advertencias antes de Barbarroja. Sorge queda solo. Bajo tortura, termina confesando lo esencial, que trabajó para la inteligencia soviética, que infiltró la embajada alemana y que su organización penetró en la cúspide del gobierno japonés. Los interrogadores, acostumbrados a ver conspiraciones por todas partes, se encuentran ante algo que supera incluso su imaginación. Un alemán nazi de fachada, héroe de la Gran Guerra, que en realidad ha servido a Moscú desde el corazón del Eje. Pasa 3 años en la prisión de Sugamo. No escribe memorias, no deja discursos finales. Lo que sabemos de sus pensamientos viene de fragmentos de interrogatorios y de testimonios posteriores. El hombre que durante años vivió acelerado, bebiendo, conduciendo su motocicleta de forma temeraria por Tokio, cambiando de máscara según la ocasión, se enfrenta ahora al tiempo lento de la espera. El 7 de noviembre de 1944, aniversario de la Revolución de Octubre, Richard Sorge es llevado al patíbulo en Sugamo. Ese día también ejecutan a Hotsumi Ozaki. Los dos pilares de la red de inteligencia que conectó Tokio con Moscú desaparecen en silencio, sin que la Unión Soviética mueva un dedo por ellos. Sus cuerpos son enterrados en una fosa común. Años después, su antigua compañera japonesa, Hanako Ishii, recuperará sus restos y los cremará. Durante décadas, la URSS apenas pronuncia su nombre. Solo en 1964, 20 años después de su ejecución y en plena era de deshielo, Moscú decide oficialmente que aquel espía incómodo es en realidad un héroe. Richard Sorge recibe el título de Héroe de la Unión Soviética, la mayor condecoración del país. Las películas, las biografías y los monumentos empiezan entonces a construir la leyenda del hombre que salvó Moscú. La historia real es más compleja. Sorge no evitó Barbarroja. Avisó, insistió, documentó el peligro. Pero el poder político decidió ignorarlo.
Su gran éxito fue entender antes que muchos en qué dirección miraba Japón y transmitirlo con la claridad suficiente como para que, sumado a otras fuentes, el Kremlin se atreviera a vaciar parcialmente el lejano Oriente. ¿Cuántos trenes salieron de Siberia gracias a su mensaje? ¿Cuántos tanques y soldados llegaron a tiempo a las afueras de Moscú? Seguirá siendo tema de debate entre historiadores. Lo que no se discute es otra cosa, que un pequeño grupo de personas, escondidas en casas alquiladas de Tokio y en despachos llenos de humo de la embajada alemana, influyeron en decisiones que movieron ejércitos enteros a miles de kilómetros. En una guerra dominada por cifras gigantescas, millones de soldados, miles de tanques, divisiones enteras engullidas en semanas, la historia de Richard Sorge recuerda algo incómodo. A veces, el frente más decisivo no está en el barro, sino en una página de papel cebolla, en una tecla de radio, en una conversación al oído de un embajador. El 14 de septiembre de 1941, mientras Max Clausen golpeaba el transmisor y las palabras de Sorge cruzaban el Pacífico hacia Moscú, nadie en Tokio podía oír el eco de ese mensaje en los bosques helados al oeste de la capital soviética. Años después, cuando los trenes con divisiones siberianas ya eran solo una línea en los registros, el espía que ayudó a hacerlos posibles colgaba sin tumba propia en una cárcel japonesa. En la sombra, sin medallas, había cumplido su misión. Los demás tardaron décadas en darse cuenta.